Hola, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte y compartir asuntos que tienen que ver con nuestra fe cristiana, especialmente temas desde las Escrituras, conocer qué es lo que la Biblia nos enseña y hacer reflexiones también sobre algunos asuntos contemporáneos o que son parte de nuestra realidad. Justamente en estos días estaba escuchando a uno de estos influencers, a uno de estos maestros muy reconocidos dentro del ámbito cristiano, decir que los creyentes, que los cristianos deberíamos ser personas de éxito, personas llenas de abundancia en todos los sentidos, pero especialmente se le daba el enfoque del aspecto material. Él decía que la pobreza no debería ser parte del léxico o de la forma de hablar de un creyente, sino que debíamos hablar de éxito, de riqueza, de prosperidad, de logros y todo este tipo de cosas que nos parecen muy atractivas. Lo cierto es que cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos que hombres y mujeres que confiaron, que creyeron, que afirmaron la fe cristiana, no necesariamente eran personas exitosas según los términos de la época, sino que eran hombres y mujeres siervos del Señor dedicados únicamente a vivir para el Señor, con fallas, con problemas, con debilidades, pero en medio de todo eso el Señor estaba realizando su propósito. Por lo tanto, es importante recordar que el llamado del cristiano es glorificar al Señor y recordar de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros, porque algo es muy cierto. Nosotros éramos pecadores por naturaleza, pero ahora en el Señor hemos sido transformados, hemos sido llamados a ser una nueva criatura. Pero lo que antes éramos era un pecador, éramos ajenos a Dios. Y hay que recordar muy claro que ha sido todo por la gracia de Dios. Entonces lo que hoy quiero compartir acá es lo siguiente. Somos pecadores, no campeones. Éramos pecadores, no hombres exitosos, no personas de gloria. Éramos los más viles pecadores. Las escrituras nos enseñan que nosotros éramos injustos y que éramos enemigos de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, escribe que no había ningún justo, que no existe ningún justo, que solamente lo que había eran transgresores de la ley, ya sea por parte de los judíos como por los gentiles, y que todos nos habíamos desviado del camino, todos estábamos perdidos, todos estábamos muertos en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos carnales, todos éramos enemigos de Dios, pero aquellos que han sido rescatados y aquellos que siguen siendo rescatados por la gracia de Dios, podemos glorificar al Señor al saber nuestra condición y lo que ahora somos. Si no tenemos nada en nuestras cuentas bancarias, si no tenemos el éxito que algunos promueven, eso no importa. Ya no somos los pecadores de antes. Ya no somos esos enemigos de Dios, ahora tenemos paz para con Él. El apóstol Pablo también en Romanos 5:12 dice que todos los hombres son pecadores. No hay ninguno que pueda decir de sí mismo, yo no soy pecador. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Antes de la caída el hombre sí podía decir, tengo justicia, tengo santidad, pero luego de la caída el hombre se vuelve un pecador y todos sus descendientes, todos los descendientes de Adán son pecadores y es necesario, fue necesario que el postrer Adán, es decir, Jesucristo, muriera en la cruz del Calvario, ocupando el lugar de los culpables para que estos culpables fueran declarados inocentes. A eso se le conoce como la justificación. La justificación es ser declarado inocente de nuestros pecados y tener derecho a la vida eterna. Es glorioso ver todo esto que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, desechemos estas fábulas que nos están vendiendo día tras día de que nosotros debemos ser exitosos, gloriosos y todas esas cosas. Lo más importante y que satisface nuestra alma es que el Señor nos ha rescatado y que el Señor provee y que el Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de ti. Posiblemente estás en una etapa difícil, no lo sé,
Pero yo te puedo decir por experiencia propia que en los momentos más difíciles el Señor siempre provee, siempre ayuda, siempre glorifica su nombre en medio de su pueblo. Por lo tanto, recordemos que somos pecadores necesitados de un Salvador. Todos los hombres, toda la raza humana necesita a un Salvador. Claro, hay algunos que están intentando encontrar un Salvador en cualquier otra cosa, menos en el Hijo de Dios, pero es Jesucristo quien vino a salvar a los pecadores, a pecadores como tú y como yo, a pecadores que posiblemente para nosotros sean muy malos, muy perversos, pero el Señor puede salvar al más vil pecador. Y por eso podemos decir, por ese sacrificio glorioso de Cristo, podemos decir que en Él somos santos. Hemos sido llamados a santidad, hemos sido declarados santos por los méritos de Jesús y somos llamados a vivir continuamente en santidad. Por Él somos justos, no por nuestros méritos, no por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, sino por la justicia de Cristo. Y por último, en Él seremos glorificados. Un día este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, se vestirá de algo glorioso, de incorruptibilidad. Nosotros seremos transformados completamente para estar así eternamente con nuestro Señor. Qué bendición es reconocer las buenas nuevas, qué bendición es conocer lo que la Biblia nos enseña y no caer en estas trampas o en estas ideas o en estas ideas tan pomposas, en este marketing cristiano que nos introducen día tras día de que debemos vivir nuestra mejor vida aquí y ahora. No, si el Señor nos provee, gloria a Dios. Si el Señor no nos provee, Él sabrá cómo está llevando poco a poco su plan en nuestra vida, pero no nos enfoquemos en las cosas materiales, busquemos la gloria del Señor, sometámonos a Él, vivamos para Él y ciertamente somos su pueblo, somos sus hijos y Él cuidará de nosotros. Hermanos, amigos, qué bueno es saber que tenemos un gran Salvador como lo es Jesucristo. Qué bueno saber que podemos contar con Él día tras día, momento tras momento. El Señor está con nosotros. Así que dejemos atrás todas estas enseñanzas que lo único que buscan es generar un poco de confusión y hacer sentir mal a aquellos hermanos que están pasando por un momento de escasez. Imagínate que yo te diga a ti, la pobreza es una maldición. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías al escuchar decir, si estás padeciendo escasez es porque estás en pecado? ¿Cómo te sentirías? Te sentirías muy mal, porque realmente la vida cristiana no se deduce de lo que tengamos o no en nuestras cuentas bancarias. La vida cristiana es Jesucristo, es el Señor Jesús, que día con día trabaja por medio de su palabra y su Espíritu Santo en nosotros. Qué bendición pensar en todo esto. Y esto es lo que les quería compartir en este pequeño video. Espero que sea de provecho para ustedes. Será hasta la próxima que nos volvamos a encontrar por acá. Dios les bendiga.